Ahí está. Después lo subo. Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Igual Hola. no creo que seamos muchos más. Más que todo por el horario, ¿no? Recuerden que bueno, la semana que viene tienen el parcial y la otra ya comienza con la parte práctica en el horario habitual. Presencial. Sí, presencial en la facultad, con guardapolvo. Bueno, ya después Verónica les va a subir algunas condiciones, el pelo atado, etcétera. Sí. Así que bueno. Bueno, pregunten de lo que quieran. Desde... Profe, ¿es a las 9? Perdón, el próximo No, viernes. el parcial... sí, lo voy a tomar a las 9, sí. Sí, sí. Bien. Sí, pues así pongo el Zoom tranquilo, sí. Sí, ya la otra semana sí ya empiezan a las 6. Bien, ¿y va a ser con imágenes o va a ser todo choice No lo escrito? hice todavía. Para saber cómo, Si te digo, cómo te estudiar. miento. Si hay una imagen, puede haber una imagen de algún ciclo de vida de algún parásito, similar a las que tuvieron que están en En los los Power. Power. Claro, similares a esas, donde se muestra el ciclo de vida y se puedan hacer preguntas sobre el ciclo de vida. Por ejemplo, ¿cuál es el huésped definitivo? ¿Cuál es el intermediario? O los intermediarios, ¿sí? ¿Cuál es qué sé yo, no sé, el estadio infectivo? ¿Sí? Etcétera. ¿Tá? La verdad, si te Bien. digo, te miento porque todavía, la verdad no pude hacerlo. Me voy a poner el fin de semana a hacerlo. Que lo voy a hacer para la comisión 2 y 3 del lunes y después cambiaré algunas preguntas para el viernes. Pero el formato va a ser el mismo. Preguntas de múltiple opción, verdadero o falso, tablas que pueden completar, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Como si fuera abrir con flechas, ¿sí? Para elegir la opción correcta. Una frase donde tengan que poner palabras, ¿sí? Pero el formato más o menos de Moodle es ese. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí. Porque hablaba mucho, por ejemplo, en el Giardia, hablaba mucho de la estructura, de cómo era la morfología de tanto. De lo que es el trofozoito, o sea, el parásito que habita en el intestino. Sí. Claro, tenemos que saber bien el quiste, todas las No, capas no, que no, saber tiene. los No, estadios. Vos tenés bien. en la materia fecal se elimina tanto el trofozoito, en Giardia, ¿no? Tanto el trofozoito como el quiste. ¿Sí? El quiste, recordá que es la forma de resistencia del parásito. Los trofozoitos de Giardia son lábiles al medio ambiente, o sea que no causan nada. Lo que pasa es que los quistes que quedan, sí, sí son infectivos. Entonces, generalmente la forma de contagio es orofecal. Es decir, generalmente ocurre más en infantes, entonces ahí tiene mucho que ver la higiene, ¿sí? A veces también puede, qué sé yo, no sé, haber por los alimentos, en el caso de las aguas, ¿sí? Que pueda quedar contaminadas con quistes de Giardia, ¿m? Igual que en el caso de entamoeba. La diferencia con entamoeba, que entamoeba ya generalmente causa una infección no solo intestinal, sino extraintestinal. Es decir, invade el intestino, tiene forma de, digamos, de destruir macrófagos, de atravesar la barrera intestinal y formar otras estructuras, generalmente en los órganos que están cerca al hígado, sí, cercanos al intestino, el hígado, el pulmón, etc. Puede haber una amebiasis cerebral también, ¿no? Yo les comentaba, creo, en un capítulo de House, se ve justamente donde le hacen una tomografía axial computada y justamente se ven los amebomas pero en el cerebro. Es raro, pero puede pasar. Los lugares más cercanos son digamos, el megalotóxico que puede aparecer en el intestino, el ameboma que puede aparecer en el hígado o en el pulmón. Pero en el caso de Giardia es un síndrome de mala absorción. Es lo que se instaura por la compresión de la vellosidad intestinal y eso trae como consecuencia una mala absorción del duodeno y generalmente la pérdida de peso, etc.
Claro, los síntomas que serían principalmente, porque aparecían varios. En el chico generalmente lo que puede aparecer generalmente es mala absorción intestinal, déficit de hidratos de carbono, estatorrea, porque generalmente los lípidos no se absorben y se eliminan por materia fecal. Entonces generalmente el pediatra puede pedir un estetocrito junto con un copro parasitológico seriado de materia fecal. Entonces ahí generalmente podés ver en el seriado, podés ver generalmente o los quistes, o podés ver trofozoitos. Eso también tenemos que estudiarnos de cada uno qué se receta, como qué análisis se pide. Es que generalmente para todo lo que es parasitología se pide un copro parasitológico seriado, ¿sí? Y el test de Graham, las dos cosas. Sí, el cálculo parasitológico es para ver justamente formas intestinales, ¿sí? Y también se pueden ver huevos de los parásitos más desarrollados, se pueden ver los quistes, los ooquistes en el caso de Cryptosporidium, por ejemplo. Igual antes yo le dije que Cryptosporidium no le dé mucha, o sea, dele más importancia para el final, no para el parcial. Para el parcial, los unicelulares voy a tomar Giardia intestinales, ameba, entamoeba histolítica y fundamentalmente toxoplasmosis. Fíjense que ahí les subí todos los videos, ¿sí? Tienen todas las clases, más que estos por ahí lo tienen 2 veces, ¿sí? Porque son clases grabadas y subí todo lo que tenía. Bien, profe, ¿y también el Sí. tipo de tratamiento hay que saberlo? ¿O No, saber medicación que lo que se dan antiparasitaria? son antiparasitarios, el praziquantel, que es uno de los más conocidos. Pero no, eso no. Los nombres de los antiparasitarios no tiene sentido. Porque eso cambia. Bien, bien. Me quedó una duda en la parte de los hongos. Sí. Entre los hongos de campo y los hongos de almacenaje, ¿la diferencia está en los niveles de humedad en el grano? Sí, Cuando tiene más humedad, va generalmente, a ser a de ver, campo. en los hongos lo que tiene que recordar son mohos y levaduras. Yo di características generales de los hongos, porque tienen que saber, pero después, fundamentalmente, la diferencia entre los mohos y levaduras, que los mohos pueden ser micotoxigénicos y las levaduras solamente son alterantes. Sí, los mohos siempre son alterantes, siempre, ¿sí? Es muy común ver un alimento enmohecido, lo que pasa es que vos no te lo vas a comer, ¿sí? Es lo que yo les decía, generalmente si yo veo algo enmohecido, descarto todo el alimento, ¿sí? Salvo que tenga una partida muy grande, bueno, sí, qué sé yo, y bueno, pero si no, generalmente se descarta todo. Un tomate que está enmohecido, una naranja, eso lo tirás, no lo guardás, no cortás un pedazo y te lo comes, porque vos lo que ves por fuera es el micelio fructífero, el reproductivo, ¿sí? Que son las esporas, pero lo que no ves es lo que está dentro, que son todo el micelio de anclaje vegetativo, que es justamente el productor de micotoxinas, y como no sabes si son micotoxigénicos, lo tenés que tirar, ¿sí? Profe, eso le quería preguntar justo Sí. yo, de los micelios, que no había entendido bien cuál era cuál, cómo era, porque Micelio, el había uno que era vegetativo de anclaje es el que filamentoso. queda adentro, o sea, todos son hifas, ¿sí? La célula del, digamos, del moho es la hifa, ¿sí? El conjunto de hifas forma el micelio. Y los micelios pueden ser lo que se llama vegetativo o de anclaje, que es el de nutrición, donde se nutre el hongo, donde va degradando el alimento y lo va consumiendo, ¿sí? Y el fructífero, ¿sí? O reproductivo, que es el que se ve por fuera, que es el que no se puede aspirar. Yo les dije, con las levaduras uno generalmente van a ver que en el laboratorio pueden sentir el olor, y Pseudomonas tiene olor característico, Staphylococcus aureus tiene olor característico, Escherichia coli tiene olor característico, pero nunca se les ocurre respirar un moho, porque las esporas le van a entrar por vía pulmonar. Hay micosis pulmonar, existe, obviamente, ¿sí? Nosotros vemos solamente lo que ¿Es lo pasa mismo, con los alimentos, ¿sí? Sí. es lo mismo anclaje o filamentoso cuando hablamos del Sí, o micelio? vegetativo, sí, son sinónimos, chicos. Es lo que está dentro, para que se den cuenta. Es lo que, digamos, se nutre de el alimento en el cual uno encuentra al moho. Lo que pasa es que muchas veces el fructífero se desarrolla después, no lo ves, ¿sí? Entonces, si ya ves que hay un micelio fructífero, empezás a ver, digamos, una coloración en el alimento, y ya sabés que eso, o lo tocas, y eso pasa en la papa, por ejemplo, con risotognia, ¿sí? Uno generalmente ve
¿sí? Los cancros se ven generalmente, pero uno lo nota porque hace presión sobre el lugar y está como si fuera hundido. ¿Sí? Uno se nota que no tienen consistencia. Entonces eso es porque está obviamente alterado por un moho, ¿no? ¿Cómo dijo ese profe? Disotognia. Es una especie de moho que generalmente es contaminante de la papa. Los agricultores que están en papa la tienen muy clara con esto porque generalmente es un flagelo para el cultivo. Sí, pero el Los hongos micelio, ese decía, sería el perdón, vegetativo. ¿Micelio? No te escucho. ¿El que usted dijo es el vegetativo? El ¿El que nombró vegetativo es el recién que en la está cosa? adentro, el que ves es el que está afuera, que es el de reproducción o fructífero, es lo mismo. Ah, este es fructífero. Es otro, entonces son 3. Son dos. Cuando uno dice anclaje vegetativo o estructural, Ah, o fructífero. sí, Bien, sí, fructífero es lo que está ahí por está. fuera, siempre, ¿sí? O de reproducción, Perfecto. que es donde están las esporas. Recuerden que una espora de un moho no es lo mismo que una espora bacteriana. La espora de un moho es un elemento de reproducción, que puede ser sexual o sexual, depende del tipo de moho. Pero son elementos de dispersión, o sea, es con lo que generalmente es. Porque vos decís, ¿y por qué tengo un moho en un tomate en la heladera? Y porque seguramente llegó al alimento, lo dejaste en la heladera, no lo consumiste por varios días y se formó. Es más, Bien. recordá que vos, por ejemplo, cortaste un tomate a la mitad, dejaste la mitad en la heladera, no la consumiste por varios días, y eso tiene una actividad de agua terrible. ¿Sí? Mientras está sano, no. Pero donde vos lo cortás y le quitas la protección, que es la parte externa del fruto, ¿sí? Entonces, y obviamente. Recuerda que el tomate es un fruto, ¿no? Me río en Barassi porque siempre que dicen vegetales y tiran tomate. Y Darío los corrige, dice, no, es una fruta, no es un vegetal. decía que Sabrina, también podían ¿qué ser ibas a decir? uni y multicelulares. ¿Cuáles? ¿Eh? Los Los mohos son hongos. pluri. Sí. Las No, los levaduras, hongos, no sé, sí, los no me hongos sí, acuerdo, los anoté hongos por sí, ahí pueden leí. ser uni o pluricelulares, sí, los hongos en sí, sí. Aparte tenés una diversidad, por eso es un reino aparte. Yo les conté que antes, cuando se hizo la taxonomía principal, la de Linneo, generalmente había 3 reinos, ¿sí? Animalia, que era el animal, ¿sí? Los vegetales, y después estaban todos los procariotas por otro lado, con las arqueobacterias, etc. Cuando se hizo la nueva división de reinos, se hizo en 5. Y entonces el reino fungi se separó aparte, porque en realidad tienen características similares a los vegetales, pero no son vegetales, ¿sí? No tienen clorofila, no pueden sintetizar su propio alimento, son generalmente descomponedores del suelo y de la materia, etc. Entonces no están junto con los vegetales superiores. Las Una levaduras, recuerden que pregunta. son unicelulares. Pueden formar colonias, pero luego se fragmentan y son unicelulares. La reproducción es por brote o yemación o la formación de un mamelón, una estructura que se desprende de la célula madre y forma una célula hija. Esa es la forma. Y tiene reproducción muy rápida, por eso que se las usa para fermentación de alimentos. En virus Una recuerden pregunta. las etapas de reproducción del ciclo viral, perdón. Sí, eso siempre entra, siempre. Sí, pregunta. Em, en los parásitos, en el Power, cuando habla de la relación huésped-parásito, que Sí, hablaba de la necesidad, si es obligatorio, accidental, facultativo, sí. eso no lo entendí bien. Cuando es facultativo, cuando es accidental, por ejemplo, es el caso de quinococos granulosos en el hombre, o la trichinella spiralis en el hombre, es accidental, porque el hombre no tendría por qué tener esa enfermedad, ¿sí? Entonces, es accidental, porque justamente alberga las larvas, no los adultos, ¿sí? En el caso de trichinella, los adultos copulan el intestino, como pasa en los animales, ¿no? Y una vez que la hembra queda grávida, desarrolla los huevos dentro
de los ovarios y desde ahí pone las larvas vivas, pues son vivíparas, dentro del intestino. Por eso tiene que ser un huésped accidental. Oportunista es cuando es un huésped que uno no supone, Cryptosporidium, por ejemplo. La criptosporidiosis es una parasitosis oportunista porque ocurre en inmunosuprimidos, en infantes, pero en el adulto sano, no. El parásito atraviesa el intestino, pasa la red de estómago, atraviesa el intestino y sigue de largo, no pasa nada. ¿Está? Por eso que yo le hice hincapié en el video y en el Power está justamente la patología en desde que está la inmunosupresión por la enfermedad de HIV, es cuando más se diseminó esta enfermedad. Y hoy en día, yo le dije que es un flagelo generalmente en los tanques de agua donde puede haber estos ooquistes que justamente atraviesan los filtros de obra sanitaria. Entonces, no podés parar la infección. Y obligado es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la Taenia saginata solium en el hombre, que desarrolla el adulto, es obligado. O en el gato, por ejemplo, la toxoplasmosis. Y el desarrollo sexual se desarrolla únicamente, las gametas se forman en el intestino del felino. El gato doméstico en este caso, pero cualquier felino. ¿Ese sería accidental entonces? ¿Cuál? ¿El hombre? La La toxoplasmosis. toxoplasmosis para el hombre, en realidad actuó como un, sí, no sé llamarlo accidental, es más un intermediario, porque lo puede derivar. Ahí está el problema. Por eso está ¿Como la ahí el... triquinosis también? No, la triquinosis es accidental, es intermediario accidental. Pero en el caso de la toxo no, porque la madre lo puede llevar al hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, como puede, Bien. porque vos, a ver, de triquinosis vos no te podés contagiar de otra persona que tiene triquinosis. Es imposible. No hay forma. Y con la hidatidosis pasa exactamente lo mismo. Esa Una es la vez del que perro, ¿no? el ¿Esa es la del Echinococcus perro? gruesos es la tenia del perro, sí. Que es una tenia diminuta. Nada que ver con las otras que miden metros. Por eso los perros pueden tener varias tenias en el intestino. A la otra recuerden que tanto la tenia saginata como la solium generalmente se le dice lombriz solitaria, comúnmente en el campo. Porque generalmente el individuo alberga un solo ejemplar. Puede haber casos, y yo he leído reviews, donde se ha presentado casos donde una persona puede tener más de una tenia en el intestino, pero es raro. Bien. Yo quería preguntar de virus ahora, Sí, si dale, quieren alguna pregunta. otra pregunta de parásitos. Hmm. Del ciclo lítico y el lisogénico, que no me queda claro Lítico bien es cómo es cada cuando, uno. claro, el tema es el siguiente. Muchos virus, el virus del HIV es un ejemplo muy claro, ¿sí? En donde el virus una vez que entró en el sistema inmune y colonizó los CD4, permanece ahí. Y puede estar años sin que el virus se replique. Ahora, en algún momento, por un programa, ¿sí?, genético, viral, el virus comienza a replicarse. Entonces, como este virus se aloja dentro del genoma humano, es decir, tiene una integrasa, si vieron el video que yo creo que puse ahí en internet, ¿sí?, tiene una integrasa que lo integra dentro del genoma, ¿sí? Entonces, cuando la célula se duplica, o sea, el CD4 se clona, justamente se produce la replicación viral. Entonces, el ciclo permanece siendo lisogénico. Ahora, en algún momento se hace lítico. Y cuando se hace lítico es cuando comienza a destruir los CD4 y es cuando vos al paciente le haces un recuento de CD4 y le encontrás que el CD4 está bajo. La población linfocítica de linfocitos T está muy baja y aumenta obviamente la carga viral. Por eso ahí a los pacientes se los sigue, además de la medicación, obviamente, ¿sí?, con el dosaje de carga viral, o sea, la cantidad de réplicas que hay del virus en el organismo, más el conteo de CD4, CD8. ¿Sí? Entonces, por eso, en algún momento, y en las bacterias también pasa, ¿sí?, los virus que son los bacteriófagos colonizan las bacterias, permanecen dentro de la bacteria, las bacterias se multiplican y obviamente el virus se multiplica junto con las bacterias.
¿sí? Y en algún momento el ciclo pasa del lisogénico al lítico. Lítico es cuando destruye la célula, la necrotiza, ¿sí? Entonces comienza a disminuir la población celular. ¿Tá? Esa es la diferencia del lítico al lisogénico. Lisogénico sería como si fuera un estadio en el cual el virus no se replica. Queda dentro de la célula y queda ahí, ¿sí? Y obviamente lo favorece la replicación celular, obviamente. ¿Siempre llega a ser lítico? Y en algún momento sí. En algún momento sí. Salvo que vos frenes la infección. Por ejemplo, para el HIV, lo único que se puede hacer es mantenerlo como quien dice a raya. Es decir, evitar que el virus pase a otras células. Por eso la medicación que se da justamente cubre con el espectro de frenar que, digamos, que el virus pueda anclarse a la célula, frenar la integrasa viral, la traquetasa reversa, o sea, todos métodos, pues eso no es un fármaco, sino es una serie, es un cóctel, ¿sí? De varias pastillas que lo que hacen es ir cubriendo una de las etapas del ciclo viral. Entonces impide que el virus pueda pasar a otras células, ¿sí? Una consulta, ¿eso Sí. sí tuvo que ver, por ejemplo, en el HIV con el periodo de ventana? No, el periodo de ventana es el periodo en el cual vos no encontrás rastros de la infección. Eso se le llama periodo de ventana. Pero eso es porque no hay, a ver, es cuando vos buscás, por ejemplo, anticuerpos contra el virus, ¿sí? Los primeros métodos que salieron al mercado para dosaje de anticuerpos contra el VIH, ¿sí? No tenían la sensibilidad que tienen ahora. Entonces el periodo de ventana era muy largo. Vos capaz que hasta dentro de un mes no sabías si el paciente era HIV positivo. Hoy los métodos son mucho más rápidos, los métodos serológicos me refiero, ¿no? Son mucho más rápidos y capaz que el periodo de ventana bajó de un mes a una semana. ¿Te das cuenta? La PCR no porque es inmediata, porque vos haces un método de biología molecular y en horas sabés si el paciente está infectado o no. Porque es una determinación con una alta sensibilidad y una alta especificidad. El dosaje de anticuerpos ya tiene menos especificidad, tiene mucha sensibilidad, pero vos para decirle a un paciente que es HIV positivo tenés que hacer una prueba específica, un Western blot, una PCR, etc. Por ejemplo, vos en los recién nacidos, hijos de madre HIV positiva, no te sirve hacer dosaje de anticuerpos. ¿Para qué? Igual que para toxoplasmosis, te van a dar positivos. O sea, vos tenés que hacer IgM ahí directamente o tenés que hacer un método de PCR para poder ver en realidad si está infectado o no. Generalmente en los chicos que nacen de madres HIV positivas se las sigue por un transcurso de 6 a 8 meses, ¿sí? Al chico obviamente, para ver si hay seroconversión o no. Porque como la IgM no atraviesa placenta, vos lo podés seguir por IgG nada más. Pero eso se le llama periodo de ventana. Su método es la cantidad de tiempo que vos necesitas para determinar si un paciente está infectado o no. A eso le llama periodo de ventana. Que es lo mismo que periodo de latencia, ojo. Periodo de latencia está dentro del ciclo viral y es donde vos no encontrás ninguna huella de la replicación viral, ni de proteínas virales, de nada del virus dentro de la célula. No sabes si está infectado o no el paciente. Una vez que pasó el periodo de latencia, viene la parte de replicación y la traducción de proteínas de la cápside y las espículas. Entonces ahí después tenés el ensamblaje viral y la liberación, que es la última etapa, ¿no? Pero no es lo mismo latencia que ventana, son dos cosas distintas, ¿eh? Uno es serología y lo otro es parte del ciclo viral. No los confundan. Profe, y dentro del periodo de latencia tenemos el periodo eclipsado y el de la elevación del título del virus. ¿Los dos están también al mismo tiempo? Sí, sí, eclipsado se le dice porque vos no ves. Se le dice eclipse, pero es parecido. Ah, ¿y Profe, qué ¿el sean coronavirus simultáneos? entra? ¿Eh? ¿Cuál? Dale, Sabri, dale. El del coronavirus. No.
No, coronavirus no, perdóname, sí, coronavirus sí. Los virus entéricos sí, no, pensé que me decías del COVID. El COVID que yo subí la charla, no porque eso lo di como una cuestión informativa cuando apareció la patología, por una cuestión de necesidad de la materia, pero no se transmite por alimentos, no entra por vía digestiva. Sí, por lo menos no ¿Y hay, el power que está? ¿eh? ¿Y el power que está subido No, sí eso entra ténganlo como parcial? información para ustedes, esa Ah, es como un tema de información general. Es como que, no sé, que uno dé matemática y no enseñe, no sé, qué sé yo, la diferencia entre dividir o no con cero. Es lo mismo, es algo que tiene que estar ok. implícito, ¿no? Es parte de la estructura, digamos, de la educación de ustedes, ¿no? Pero porque es una enfermedad emergente, ¿no? Es algo que salió ahora y bueno, tienen que Ok. saberlo, nada más. Pero recuerde que no se transmite por alimentos, por lo menos no está demostrado. Hay 1 o 2 casos en el mundo de reviews, de paper, que hablan de que puede entrar por vía digestiva, pero no hay demostración de eso. Fehaciente, ¿no? Bueno, Fíjese la diferencia, por ejemplo, cuando uno habla de quiste en los unicelulares son formas de reproducción externa, ¿sí? En cambio, cuando uno habla de quistes en los parásitos pluricelulares, se está hablando de lo que está en un órgano, ¿sí? Que puede estar en el ganado, o puede estar en el hombre, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es la cisticercosis en el humano, que ahí tenés el caso de un huésped intermediario accidental. En el hombre no tendría por qué haber cisticercosis, pero consumo de huevos, o a veces puede pasar, ¿viste?, por la ruptura justamente en el intestino, una laceración, que el huevo ahí penetre, se desarrolle, la oncófera pase a través del circulatorio y se desarrolle el estadio larvario en cualquier órgano, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, etc. Pero fíjense que son palabras parecidas, pero que implican cosas distintas, totalmente distintas. la hepatitis sí entra, ¿no? Y hepatitis A, sí. A. Sí, porque ese sí te transmite por alimentos. Por eso es recomendable que, por ejemplo, las personas que trabajan manipulando alimentos tengan la vacuna. Porque como no está dentro del plan de vacunación, ¿sí?, y es una vacuna optativa, es como la de la neumonía, es como la del meningococo, etcétera, debería de ser obligatorio para todos los que son manipuladores de alimentos. Así que de cada uno tendríamos que saber como la estructura que tiene, digamos, cómo cómo se transmite, la Ujú. incubación y los síntomas que da, ¿no? Sí, Y y el ciclo de vida en los parásitos, por ejemplo. Está. eso claro. Fíjense que, por ejemplo, en Diphyllobotum latum tienen un huésped definitivo que generalmente uno toma el caso del hombre, pero pueden ser otros mamíferos también, ¿sí? Y que los intermediarios son los copépodos, que son estos microcrustáceos marinos, que son parte del zooplancton, que ahí se desarrolla la primer larva, ¿sí? Que la oncófera es justamente el estadio natatorio, que es el que está en el agua, que es consumido por este zooplancton. Ahí se desarrolla el procercoide y después, cuando es consumido por los peces, tanto de agua dulce como salada, se desarrolla el tercer estadio larvario, que es el plerocercoide, que generalmente puede ser consumido por otro pez o por el hombre, o animales. Y ahí se desarrolla el adulto en el intestino. Las tenias, Saginata, Solium son iguales prácticamente, ¿sí?
son muy parecidas. La única diferencia es que solo tiene una estructura de los proglótides con una musculatura mucho más desarrollada, por eso es más difícil que se liberen las proglótides, se liberan los huevos, ¿sí? Y que el escolex es armado, tiene una doble corona de ganchos, con lo cual se fija de una manera mucho más efectiva el intestino, ¿sí? Y que uno debería, que no se hace, de hacer un coproparasitológico seriado para ver si en realidad se liberó el escólex, ¿sí? Pero que no se hace eso. Generalmente se da el antiparasitario por el tiempo determinado y después se hace un control a los meses para ver si hay infección o no. Profe, hay una pregunta más. Sí, Sería, por ejemplo, una imagen así, como para saber. No sé si sí, se ve, puede ser una imagen así donde... o más así, más fina. No, En el caso de No, Giardia. eso es un trofozoito de Giardia, pero eso para que vean la forma que tiene. Uno generalmente eso le dice carita de vieja, aunque les parezca mentira. Porque eso generalmente cuando llega al laboratorio la materia fecal, lo que se hace es, hay distintos métodos de flotación para ver los ooquistes o huevos de parásitos pluricelulares, etcétera, y después se separa el material, ¿sí? Y por distintas técnicas con distintos solventes, se separan los trofozoitos y estos se hace un frotis y se mira al microscopio. Y ahí se ven perfectamente. Están muertos, obviamente, pues está en formol eso. ¿Sí? Realmente cuando se hace un coparasitológico, en el laboratorio te dan un frasquito con formol y vos de cada deposición juntás una cucharadita de té, más o menos. Bien. Una vez me pasó en el laboratorio una anécdota. Le doy las instrucciones al paciente y me voy adentro a trabajar y me llama la secretaria y me dice, la señora tiene una pregunta. Y voy, y esto es cierto, no es mentira, ¿eh? Y la mujer me dice, perdón, ¿el café puede ser instantáneo? Pues yo le dije una cucharadita de café de cada deposición. Me dice, ¿café puede ser instantáneo? Después hay que tener mucho cuidado. Siempre lo digo en control de calidad eso, porque a veces cuando uno le da las instrucciones al paciente tiene que repreguntarle a ver si entendió lo que uno le quiso decir. Porque a veces el paciente no Claro. entiende lo que uno le está diciendo. Aparte, generalmente le da el instructivo en un papel, etcétera, y dice lo mismo que uno le dice prácticamente. O cuando uno le dice tiene que juntar toda la orina de 24 horas. Y capaz que te entendió mal y te junta de la micción un poco. Y no, hay que juntar toda, toda. Así sean 2 litros, 3, 4, 5, no importa, toda. Pero bueno, eso pasa, eso pasa. Yo les decía el otro día que Bueno, los chicos que las micotoxinas no es que se sepan cada una, no, que sepan que, bueno, que hay micotoxinas y las acciones que pueden producir en el ser humano, ¿sí? Que generalmente la ingesta no tiene que ser, una sola ingesta no produce nada, pero la ingesta en el tiempo, la periodicidad, o bien a veces el consumo, a veces repetitivo, aunque seas bajas concentraciones, puede traer consecuencias. Que generalmente en el caso de las parasitosis de los pluricelulares, el problema es la faena casera, la generación esta de embutidos, que se consumen y que uno no sabe la procedencia, y bueno, obviamente SENASA tiene que estar controlando todas estas cosas, porque a veces, pero uno, bueno, pues yo le decía, no es esto de ir por la ruta y parar y me como el salamín ese que me dan en un lugar, no, por las dudas no, porque no se sabe cuál es digamos, la procedencia de eso. Entonces siempre tienen que ser de procedencia certificada. Porque SENASA lo que hace generalmente es control de mataderos, se buscan cortes distintos y si hay presencia de algo, bueno, se decomisa todo el material, obviamente, ¿no? En nuestra zona es muy, digamos, es muy esporádico que haya, lo deben haber leído en algún lado, ¿sí? Brote de triquinosis en la zona. Y bueno,
Y es porque aparece 1, 2, 3, 4, 5 casos, se denuncia eso al centro epidemiológico regional y después sale eso en el boletín, se denuncia, obviamente va a inspección sanitaria, bueno, y busca ver la procedencia. Lo que pasa es que como las parasitosis encima son patologías de larga evolución, hasta que el paciente sintió síntomas, y pasan unos cuantos días. Pueden pasar meses, años en la edatidosis, por ejemplo. Mm, ¿Sí? bien. Entonces, profe, a nivel de tratamiento tenemos que saber que las bacterias se van a usar antibióticos, los virus antivirales, hongos antifúngicos y parásitos antiparasitarios. Estaría bien con Exactamente, eso. exactamente. Pues yo siempre digo, cuando uno tiene una enfermedad viral, dar antibióticos, ¿y para qué? No tiene un sentido. Claro. Salvo que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el caso de una gripe, ¿sí? Vos no te vacunaste contra la gripe, por ejemplo, ¿sí? O bueno, o te vacunaste y tuviste la mala suerte de justo estar en un periodo con las defensas bajas, y sí, tenés la infección gripal y concomitantemente una neumonía. Pero la neumonía no es viral, es bacteriana. Es un neumococo que se instauró en el pulmón y generó una neumonía. Por eso te van a dar antibióticos, pero no para los virus. Para los virus son antivirales, antirretrovirales, etc. Sí, interferón se puede dar ¿Cuál es el generalmente. antirretroviral? Y para el HIV, porque vos tenés una transcriptasa Claro. reversa. Entonces, el fármaco que generalmente inhibe la acción de esa enzima es, como es un retrovirus, ¿sí? Por ejemplo, para esa enzima das un antirretroviral, para todos los retrovirus. Para esa enzima u otra, la integrasa, qué sé yo, cualquiera. ¿Sí? Cuando uno dice antiviral es genérico. Por ejemplo, para el herpes virus que aparece en la boca. Realmente la ciclovir es un antiviral, ¿sí? Dado en forma cutánea o en forma oral, pero es un antiviral, ¿sí? Un antirretroviral es para los retrovirus, o sea, todos los que tienen una transcriptasa. Son virus de ARN que transforman su ARN en ADN, de doble cadena. No Ah, de solo ahí el venía el HIV, hay ARN. muchos, ¿sí? Pero son virus de ARN, ¿sí? Siempre. Son retrovirus, ¿sí? Perfecto. Bueno, Por gracias, ejemplo, el profe. COVID no es un retrovirus, es un virus de ARN. Pero no es un retrovirus, no tiene una transcriptasa reversa. Es un virus de ARN, de cadena positiva, esa misma molécula de ARN sirve para replicarse y hacer las proteínas de la cápsida. Y además es un virus envuelto, por eso no pasa en la barrera digestiva. Sí se reproduce en toda la orofaringe, por eso trae todo el cuadro a nivel digamos, de síntomas de pérdida de olfato, pérdida de gusto, etcétera. Bueno, que también depende de la variante, ojo. Estamos viendo que esta variante que está circulando hace ya un tiempo, que es la Omicron, o es asintomática o es un síndrome febril, no trae pérdida de olfato, a veces puede traer pérdida de gusto, pero nada más. Y no trae consecuencias graves como la fibrosis pulmonar que traía las primeras versiones del virus. Lo que pasa es que obviamente el virus fue pasando por organismos que lo fueron atenuando, es como las vacunas, y bueno, fue cambiando su genoma. Y obviamente hoy la variante que está hoy es menos letal que la que apareció en un principio. Los virus que tenían, ¿cómo se dice? Los que se liberan por gemación son los que tienen Los envueltos, envueltos. sí, sí. No me salía la En palabra. realidad es más un tema no de gemación, de exocitosis, ¿sí? Lo que pasa que acá lo que ocurre es que las proteínas virales se anclan en la membrana y por una cuestión de quimiotaxis, ¿sí? La cápside, ¿sí? Ya conformada con el genoma y las proteínas, ¿sí? Se ensambla generalmente en esa parte de la membrana y se la arrastra, se la lleva puesta. ¿Sí? Entonces por eso se habla de exocitosis. ¿Sí? Acordate que la entrada puede ser por endocitosis también. Entonces, esas son propias de los virus envueltos.
La traslocación generalmente es más de los virus desnudos. Recuerden también aminas biógenas y marea roja, que no preguntaron nada de eso. Esas son intoxicaciones propiamente dichas, ¿sí? Esos eran los pescados, ¿no? Las aminas biógenas. Marea roja es de Sí, es. moluscos bivalvos. ¿Sí? Exacto. Igual van a tener también el correo por si quieren hacer alguna consulta más específica o si les surge acá el viernes que viene. Sí. Sí, me queda Gracias. leer un poco más. Así que bueno, gracias por todo. No, yo no tengo más preguntas por ahora. Bueno, igual después les subo la clase esta grabada. Está la clase grabada Yo el miércoles Sí. les di repaso a los chicos de la comisión 2 y 3, porque el lunes fue feriado. Así que les di revisión. Vean la clase esa también, porque ahí también hay preguntas que por ahí ustedes no hicieron, las hicieron ellos. ¿Sí? Y bueno. Y después, bueno, no estudien rangos de temperatura, pH, eso no tiene sentido. ¿Sí? Sí, alimentos implicados, pero más lo diferencial, ¿sí? Porque uno en esto lo que tiene que ver es cuál es la diferencia, porque en realidad son todas gastroenteritis, ¿sí? O por lo menos la mayoría. Salvo, por ejemplo, marea roja, que es bien neurotóxica y que los síntomas, sí, son muy particulares, pero en el resto generalmente son gastroenteritis. Sabemos los parásitos que, bueno, ya los quistes pueden dar más una sintomatología de tipo tumoral, ¿sí? Donde obviamente una larva que se enquista en una fibra muscular y trae un dolor de compresión, es lógico eso. Por eso las polimialgias, que son el síntoma principal del estadio larvario, ¿sí? Por ahí la aparición de fiebre, etcétera, con la fase de circulación de las larvas en el organismo, por una cuestión lógica del sistema inmune, ¿sí? La primera fase a veces puede ser totalmente asintomática de la triquinosis, porque no hay una sintomatología, ¿sí? A veces puede haber sí, un malestar intestinal, etcétera, cuando las hembras depositan las larvas vivas dentro del intestino, pero puede ser totalmente asintomático. ¿Sí? Recuerden la toxoplasmosis, por ejemplo, que en la mujer es asintomática. La madre no siente ningún síntoma, ¿sí? El tema es que como el parásito atraviesa la placenta, y es por eso que dice, a más temprano, peor pronóstico, ¿sí? Cuanto más temprano sea el embarazo, por eso que está en los 3 trimestres. Cuando uno dice el análisis de Torch, ¿sí? Que toxoplasmosis es la T. La O es de others, otros. Porque hay patologías que pueden ser regionales o pueden ser, por ejemplo, como el HIV o la VDRL, que son patologías que han aparecido ahora, ¿sí? Después la R es de rubiola, la C de citomegalovirus y la H de herpes virus, ¿sí? Ojo que CH no es Chagas, ojo, pues siempre se confunden. Entonces, y eso se pide en los 3 trimestres, primero, segundo y tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Porque justamente si hay cero conversión, supongamos que yo en el primer trimestre de embarazo, la paciente me da un título 1 en 2, 1 en 4, que es un título no significativo para toxo, ¿sí? Se lo hago en el segundo trimestre cuando ocurre la consulta, va al laboratorio, se hace y me da 1 en 64. Bueno, ya me dio un título alto. Entonces, ¿qué hago? A los 15 días lo vuelvo a repetir. Si a los 15 días tengo 2 títulos más, y tengo que medicar directamente. Lo que pasa es que ¿por qué no se medica inmediatamente? Y porque el antiparasitario también puede ser perjudicial para, en este caso, el feto, ¿no? Estamos ya a una edad embrionaria avanzada, entonces ya es feto, ¿tá? No se va más de embrión después del tercer trimestre. Entonces ahí hay que medicar directamente con antiparasitario. Porque hay que proteger justamente el sistema nervioso del chico, ¿sí? Matar los parásitos justamente para que el chico no salga con una meningitis, meningoencefalitis, ceguera, etc. Porque justamente tiene tropismo por el sistema nervioso. ¿Estamos? Bueno, si no hay nada más, os vemos la semana que viene, ¿sí? Estudian.
Bueno, profe, hasta luego, buenas noches, Buenas gracias. noches, de nada. Gracias, chicas. Después les dejo la clase grabada, ¿sí? Chau, chau. Bueno, Gracias, chao, Sofía. gracias.